Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo 8, Los caminos prohibidos de la ciencia, de Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Voz en off, Miguel Yegros. Bienvenidos sean todos. Generalmente le llaman con estas etiquetas a todas las hipótesis que son contrarias o que desafían su visión de la realidad, contribuyendo seriamente al estancamiento de la ciencia. Excluye demasiadas posibilidades e hipótesis del campo de la ciencia, en especial las contrarias a sus esquemas, sin criterios válidos como el de la falsación popperiana. Divide en científico y pseudocientífico, sin aceptar terceras posibilidades. Nuevas hipótesis no exploradas, exploradas a medias, dignas de ser exploradas, etc. Richard McNally, catedrático de Psicología de la Universidad de Harvard, manifiesta: el término pseudociencia se ha convertido en poco más que una palabra de moda incendiaria para desacreditar rápidamente a un oponente a través de los medios de comunicación. Y cuando los terapeutas manifiestan haber obtenido logros con sus prácticas, no deberíamos gastar nuestro tiempo en tratar de averiguar si sus prácticas se las pueden calificar como pseudocientíficas. En vez de eso, se le debería preguntar: ¿cómo usted sabe que su práctica funciona? ¿Cuál es su evidencia? Esta corriente de iluminados intelectualoides tiene su mayor eco actualmente en el pensamiento del epistemólogo Mario Bunge, y es contraria inclusive a los principios de la ciencia positiva del Círculo de Viena y el método hipotético deductivo de Karl Popper, que es el método extensamente utilizado en la ciencia actual. Dice Mario Bunge: la pseudociencia y la pseudotecnología son versiones modernas del pensamiento mágico. Se las debe someter a examen crítico, no solo para limpiar la cultura, sino también para impedir que los curanderos limpien nuestros bolsillos. Para criticarlas no basta mostrar que carecen de apoyo empírico, ya que, después de todo, se podría creer que tal respaldo llegará en algún momento. También tenemos que mostrar que esas creencias en lo misterioso o lo paranormal son contradictorias con teorías científicas sólidamente establecidas o con principios filosóficos fértiles. ¿Qué parte de la cultura hay que limpiar? Generalización. ¿A qué le llama paranormal? Sin ningún pudor, niega el papel de la evidencia, lo más importante en la ciencia, y habla de que si son contradictorias con teorías científicas sólidas, ¿cuáles? Si la ciencia siempre está abierta a la refutación, o principios filosóficos fértiles, deben ser mentira. Ya vimos como Mario Bunge desdeña la etnografía y el estudio de las percepciones humanas. Las llama idealismo y no científico, como si la ciencia no hubiera encontrado ya la manera de registrar y estudiar ideas. En la misma charla, Bunge critica a Claude Lévi-Strauss y dice que la gente le creyó porque escribe muy bien. Lévi-Strauss relacionó el papel de la gramática con otros aspectos de las sociedades primitivas de una manera interesante.
¿Por qué despreciar esto, tratándolo como pseudociencia? Aún en el caso de que Levi Strauss no lo haya desarrollado correctamente con el método científico, es una hipótesis interesante que no puede desdeñarse. Hace lo mismo con muchos otros científicos, de manera arbitraria e injusta. Nada más que decir. Dogmatismo puro y duro. Por otro lado, el conocimiento metafísico, que es utilizado también por estos intelectuales para menoscabar áreas enteras del conocimiento, Popper lo definía como el conjunto de enunciados que pueden tener sentido, pero que no pueden someterse a pruebas experimentales, tales como las concepciones que existen de la libertad, la justicia, el origen del conocimiento, los problemas existenciales, etc. Esto demuestra lo errónea de esta etiqueta y la ignorancia de quienes las emplean. Engloban disciplinas enteras como pseudocientíficas, produciendo un rechazo social y en la comunidad científica a todo tipo de hipótesis que pueda partir de alguna de estas disciplinas, sin importar que pueda aportar al avance del conocimiento. Pero peor aún, mienten y siguen calificando como pseudociencias a disciplinas o terapias que han comprobado su eficiencia y eficacia mediante el método experimental. El conocimiento es riqueza.